Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 722-2017, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el señor Otto Fernando Pérez Molina en contra de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes de tipo reglamentario para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución del 13 de noviembre del 2015 proferida por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, que resolvió sin lugar el recurso de apelación promovido contra la resolución de 30 de octubre del 2015 proferida por el juez de primera instancia de extinción de dominio. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 29 de agosto del 2016, consideró: al proceder este tribunal a examinar los antecedentes del amparo que ahora se falla y confrontar el acto reclamado con las disposiciones legales que regulan la materia de extinción de dominio, encuentra que la autoridad impugnada actuó de conformidad con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 de la Ley de Extinción de Dominio, pues como se anotó anteriormente, las diligencias que se practican dentro del proceso conllevan la garantía de confidencialidad dispuesta en las normas citadas. El Ministerio Público manifestó que en el presente caso no se ha iniciado la acción de extinción de dominio, pues el proceso se encuentra en la etapa de investigación previa en virtud de que aún no existe un control judicial. Ello con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio. En consecuencia, no se evidencia agravio como lo pretende hacer valer el amparista, en virtud que no obstante no existe un proceso de extinción de dominio, el postulante tuvo a su alcance todos los mecanismos para hacer valer sus derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en las leyes ordinarias. Asimismo, se establece que el derecho de defensa, el cual consiste en ser oído, implica no solo la posibilidad de recurrir, sino el deber de que la autoridad dé respuesta a todos los argumentos esgrimidos, a efecto que resuelva integralmente aquello que se le propone. Por lo que visto lo resuelto por la sala impugnada, se establece que la misma no ha quebrantado el indicado al derecho y referirse y pronunciarse acerca de cada agravio manifestado por la parte apelante. Además de lo considerado en el párrafo precedente, de lo anterior se infiere que la sala impugnada, al emitir el auto que el postulante estima constitutivo de violación constitucional, actuó dentro del ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere. En consecuencia, no se puede ni se debe estimar que el solo hecho de que lo resuelto por la sala recurrida haya sido contrario a sus intereses sea causa suficiente para la procedencia del amparo, sin ocasionar con ello agravio alguno que amerite el otorgamiento de la protección constitucional. Por tales razones, el amparo deviene notoriamente improcedente, tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos de ley. Ante lo considerado, se condena en costas al postulante y se impone la multa respectiva al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo planteado por Otto Fernando Pérez Molina y, en consecuencia, se condena en costas al solicitante por lo considerado. Se impone la multa de 500 quetzales al abogado Brian Donifan Palacios Herrera, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. Oportunamente remítese a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de la materia. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá:
dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Solicitante del amparo puede hacer uso de la palabra en este momento, señor Otto Fernando Pérez Molina, por medio del abogado, señor Brian Donifan Palacios Herrera. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados, tengan ustedes muy buenos días, señor fiscal. Quiero iniciar indicándole a esta honorable corte que hasta el día de hoy este servidor de ustedes considera que estamos viviendo en un Estado democrático, eminentemente constitucionalista, respetuoso de los derechos humanos. Y si ese es el estado en el que estamos viviendo, significa entonces que todas las garantías que establece la Constitución Política de la República de Guatemala están vigentes y es derecho no solo vigente sino positivo, es decir, de cumplimiento erga omnes, obligatorio frente a todas las personas. Tomando en consideración esta situación, la pregunta ¿es posible entonces poder nosotros aceptar que una resolución emanada de un órgano jurisdiccional guatemalteco señale que en materia de extinción de dominio no es aplicable el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Esa es la pregunta toral dentro de este amparo que ustedes el día de hoy conocen en apelación. Porque vean ustedes, si se está limitando un artículo como el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra ley máxima, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Y de ahí entonces nos remitimos. ¿Cuál es el objeto del amparo? El objeto del amparo era simple y llanamente que el señor Otto Fernando Pérez Molina pudiera tener acceso a la investigación que practica el Ministerio Público. Y esto obviamente no solo el acceso a observar, a poder analizar la investigación que ellos están realizando, sino también a proponer medios de investigación. Y no es algo que uno se lo invente, sino que si ustedes se van al artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es facultativo de las personas. Claro está, que no va a venir el Ministerio Público en este momento a decirme a mí que es que no es un proceso penal. Eso es obvio. Estamos en un procedimiento de extinción de dominio, pero la ley de la materia que rige al Ministerio Público lo obliga a aceptar que los particulares puedan proponer, puedan ofrecer medios de investigación. Y eso es un medio para poder defenderse, que va obviamente concatenado al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No permitir eso no solo es regresar a estadios primitivos de nuestro sistema de justicia, sino que sobre todo violentar no solo nuestras garantías constitucionales, sino vean ustedes el artículo 7, por ejemplo, último párrafo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que cuando una persona se sienta amenazada o vulnerada en sus derechos, tiene toda la facultad de poder acudir ante cualquier órgano jurisdiccional para resolver su situación, solo con la amenaza. Entonces nos vamos a remitir y vean ustedes lo importante de esto y la razón por la cual se apela.
y que en este momento se evidencia además la falta de fundamentación en la sentencia impugnada por parte de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que si ustedes observan la misma, en un solo párrafo menciona el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y de ahí pueden expulgar absolutamente toda la sentencia y no se refiere a ningún precepto constitucional. ¿Y cómo es eso posible si estamos en un amparo en donde se está diciendo que hay vulneración a derechos y garantías constitucionales? ¿Cómo es posible entonces que una sentencia no contenga ello y se dedique a establecer que el artículo 17, el artículo 19 de la Ley de Extinción de Dominio habla de la confidencialidad? Es decir, no estamos, honorables magistrados, en procesos secretos. Eso se quedó en el pasado. Ni por procedimientos secretos. Eso vulnera el artículo 12 de la Constitución, lo prohíbe el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cómo es posible que uno no pueda tener acceso a lo que está investigando el Ministerio Público? ¿Cómo es posible que en extinción de dominio no haya control jurisdiccional y el Ministerio Público pueda hacer lo que a él se le venga en gana? Eso no es posible. Si dentro del proceso penal se ha hablado de que existe un órgano jurisdiccional que es el contralor de la investigación, en este momento estamos en un procedimiento de extinción de dominio que no existe nada de control jurisdiccional. Eso violenta el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional y que porque la sentencia o la resolución de la sala impugnada es contraria a nuestros intereses, es por la cual nosotros interponemos el amparo. Para el efecto quiero solicitar permiso al señor al señor presidente de esta honorable Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, a efecto de leer el párrafo específico que establece el acto impugnado. Adelante. Gracias, señor presidente. La sala de mayor riesgo indicó: la investigación del proceso de extinción de dominio se realiza en una etapa preprocesal propiamente dicha, ya que la realiza por su cuenta el Ministerio Público sin control judicial, contrario a lo que sucede en el proceso penal. Y en esa virtud, si bien sus investigaciones se pueden encuadrar en actos propiamente administrativos, ya que no se judicializa sino a partir de que se presenta la solicitud formal de extinción de dominio ante esta judicatura, dichos actos tienen un mandato de reserva de acuerdo a lo establecido por la Ley de Extinción de Dominio y están excluidos de la garantía constitucional prescrita en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto es una aberración total. No estamos en un estado de excepción, no se ha aplicado en Guatemala la ley constitucional de orden público para restringir, para limitar derechos constitucionales, pero aquí tenemos una resolución avalada el día de hoy por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Amparo y Antejuicio, en donde se está limitando esta garantía constitucional. No puede ser, la verdad que no puede ser. Entonces nos tenemos que referir a lo que establece el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual indica que todos los actos de la administración son públicos y los interesados tienen el derecho de poder solicitar copias, reproducciones, certificaciones, etcétera, etcétera, y obviamente poder observar los mismos. Esa es la garantía constitucional, que la única limitante que ostenta dicha normativa es cuando se trate de asuntos militares de seguridad nacional. Pero vean ustedes lo importante, porque esta Corte de Constitucionalidad en su momento emitió una opinión consultiva a solicitud del Congreso de la República, en la cual se indicaba cuáles eran esas limitantes del artículo 30 y específicamente señaló que única y exclusivamente que cuando se tratara de asuntos diplomáticos o militares
de seguridad nacional. Señores magistrados, acá no hay ninguna situación que venga a poner en riesgo la seguridad nacional. No existe ninguna razón por la cual entonces se pueda limitar el derecho constitucional establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto lo único que evidencia es una vulneración atroz al artículo 12 de la Constitución Política, el derecho que tienen las personas de defenderse. Porque ¿qué es lo que pretende el Ministerio Público? En primer lugar, no tienen tiempo para investigar. Ellos se pueden tardar 1, 2, 3 años, todo el tiempo que ellos quieran. ¿Cuánto tiempo tenemos los particulares? Cuando el Ministerio Público termina una investigación en extinción de dominio y presenta la acción ante el órgano jurisdiccional competente, el órgano jurisdiccional competente tiene 24 horas para hacérselo saber al particular y el particular tiene 10 días para poder defenderse. Vean ustedes en dónde quedó entonces la igualdad constitucional establecida en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Se quedó en el olvido. No puede ser. Y lo dijo en su oportunidad, inclusive el mismo juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. Yo en este momento, dijo y levantó el dedo, no puedo determinar de dónde saqué el dinero que utilicé para comprar este anillo. Y vean ustedes, honestamente hablando, uno lo que hizo hace 5 años atrás, 8 años atrás, uno no se recuerda. Pero no va a poder hacer o no se va a poder defender conforme a los lineamientos que presenta el Ministerio Público si no cuenta con el tiempo específico. Ese tiempo específico, o por lo menos prudente, es lo que uno podría tener si pudiera tener uno acceso a la investigación del Ministerio Público. Ahora bien, hablar de reserva dentro del procedimiento de extinción de dominio es hablar de que, en efecto, no pueden tener conocimiento de lo que pasa dentro de la investigación las personas ajenas, las personas que no tienen ningún interés en el asunto. Lo mismo pasa en el proceso penal. Restringen a la prensa cuando decretan la reserva del proceso, pero los sujetos procesales tienen toda la facultad, toda la posibilidad y todo el derecho de poder participar de la investigación que practica el Ministerio Público. Si no, quedaría el particular en un estado de indefensión total. Lo mismo es hablar, honorables magistrados, de que por ser una etapa preprocesal, que porque ahorita se está en una etapa de investigación, es el motivo por el cual el particular no puede tener acceso a la investigación. Eso realmente es no tener acceso al derecho de defensa. En ese orden de ideas, honorables magistrados, y tomando como base, como estandarte que nuestra Constitución nos faculta a poder tener ese acceso, y si estamos en un estado de derecho, como dije al inicio, eminentemente constitucionalista y respetuoso de los derechos humanos, eso significaría que no podríamos ni siquiera caber la posibilidad de tener ni órganos jurisdiccionales sin rostro, es decir, de fuero especial, ni mucho menos un ente investigador que nadie lo controla y que tiene libre albedrío. Si eso se restringió dentro del ámbito penal, que era y que constitucionalmente fue creado el Ministerio Público específicamente para ejercer la acción penal, y si fue restringido ahí, ¿por qué en materia de extinción de dominio eso no es posible? Eso lo único que evidencia, vuelvo e indico, es la vulneración a derechos constitucionales. En ese orden de ideas, honorables magistrados, esta representación, con todo respeto y en apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, solicita
que sea declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Otto Fernando Pérez Molina, se revoque la sentencia avenida en grado y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponde. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno a los terceros interesados. Ministerio Público y a través de la Fiscalía de la sección de lavado de dineros y otros activos por medio del señor fiscal especial de la Unidad de Extensión de Dominio. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados, muy buenos días, abogado, director del señor Otto Fernando Pérez Molina y demás presentes en esta sala. El Ministerio Público comparece respetuosamente ante esta honorable magistratura de la Corte de Constitucionalidad con el objeto de exponer la argumentación correspondiente en relación al recurso de apelación de sentencia de amparo interpuesta por el señor Otto Fernando Pérez Molina, en la cual conlleva la inconformidad de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio en fecha 29 de agosto del 2016. Señores magistrados, es evidente que del estudio del documento de interposición del presente recurso, como también de la argumentación que ha sido expuesta en esta audiencia, que existe una inconformidad de la resolución de sentencia, pero no existe un sustento que argumente y que sostenga que efectivamente existe una violación a los derechos constitucionales que pudieran haber asistido al señor Pérez Molina. ¿Por qué argumentamos esto? Es evidente que lo que se denota es la existencia de una inconformidad a una sentencia que no le fuera favorable, toda vez que tanto en la acción de amparo como en el presente recurso, lo único que se ha argumentado es el atacar las resoluciones emitidas tanto por el juzgado de primera instancia de exención de dominio como también por la sala correspondiente. Es de hacer notar que no puede invocarse que existe la violación de garantías constitucionales como tal, lo plasma el interponente, toda vez que la reserva de la cual se aduce no se conoció debidamente por la Corte que emitió la sentencia, puesto que esa reserva viola los derechos constitucionales del interponente. Pero es de hacer notar, señores magistrados, que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 30, es claro al establecer que el actuar de la administración debe ser público, pero también conserva una reserva de esa publicidad, que no es absoluta esa publicidad, que debe de haber una reserva de aquellos datos que sean suministrados por particulares bajo garantía de confidencia, dice nuestra Constitución, la cual entra en armonía con lo que establece la Ley de Extinción de Dominio en los artículos 17 y 19 de dicha ley. Este decreto 55/2010, Ley de Extinción de Dominio, contempla que también aquella información será requerida y suministrada bajo confidencia. De tal manera, la salvedad y la excepción que contiene la Constitución entra en armonía con la norma ordinaria especial. De tal forma, no puede existir la violación de un derecho constitucional, puesto que, tal y como lo evaluó el juzgado de primera instancia de extinción de dominio, la sala correspondiente y la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, no existe la violación de ningún derecho constitucional. Se ha hecho la evaluación correspondiente y el análisis correspondiente de las normas constitucionales en apego a esas normas ordinarias y en este
este caso la especial de materia de exención de dominio. Es evidente que lo que se pretende es que este alto órgano constitucional entre a evaluar la jurisdicción ordinaria. No se está pretendiendo realmente con el recurso que se ha presentado que se evalúe la existencia de las violaciones denunciadas por el interponente, sino que lo que se pretende es que se entre a evaluar y a revisar toda esta actuar dentro de la jurisdicción ordinaria. Se denota plenamente de los argumentos como también de lo que ha sido expuesto dentro del escrito de interposición del recurso correspondiente. Es de considerar que eso no es posible. Se argumenta que la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicio no realizó ni siquiera un razonamiento en el cual pudieran concatenar la normativa constitucional y la normativa inferior al respecto. Sin embargo, como lo he expuesto, existe armonía entre la norma constitucional como también la norma ordinaria. Y solicito me sea permitido dar lectura al extracto del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Entre su tiempo. Gracias. La Cámara estableció en su resolución lo siguiente: esta Cámara, habiendo confrontado lo resuelto con la apelación deducida por el postulante, estima que con la resolución emitida por la Sala no se ha causado arbitrariedades en el procedimiento. Es importante advertir que el principio constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, comprende que las partes puedan hacer valer sus medios de defensa en la forma y con las solemnidades prescritas en las leyes respectivas. Esto es muy importante porque debe de acoplarse dicho derecho a la forma que establecen las leyes respectivas. Y en este caso, la ley de extinción de dominio conlleva que debe ser bajo reserva la información, dado que se otorga con esa confidencia respectiva. Por tal razón, este extracto nos conlleva que efectivamente la Corte fue y analizó específicamente si existía o no una violación de la normativa constitucional. Y en ningún momento se evidenció tal violación. Por tal razón, no se puede aducir que hoy por hoy persiste la misma. Es de hacer notar que se argumenta que a la vez se violenta el derecho de defensa por tribunales o bien por una investigación clandestina. Señores magistrados, con el respeto, esta representación considera que en ningún momento hay una violación ni se realiza una investigación clandestina. Es de hacer notar que el proceso en materia de extinción de dominio inicia cuando se presenta una acción de extinción de dominio ante el órgano jurisdiccional competente. De lo contrario, aún no estamos en una etapa procesal. Y si nos vamos a lo que establece el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio, se evidencia que existe un momento procesal para poder hacer la propuesta, el ofrecimiento y el diligenciamiento correspondiente de la prueba que pueda ser sustentada. Y esta es notificada a todas las partes. Es el momento en el cual se debe ventilar todo medio de prueba. Se puede diligenciar el mismo y tanto el ente investigador como la persona sobre la cual pesan los bienes que son objeto de la acción de extinción de dominio puede ejercer su defensa. Y no solo ahí se le veta, puesto que nadie le ha negado al señor Otto Fernando Pérez Molina que pueda presentar y proponer los medios de investigación que éste considere pertinente. Lo único que se ha hecho es que no se ha podido revelar información que está en la etapa de investigación donde aún no existe un proceso en materia de extinción de dominio en base a la normativa que ha sido citada y que concatena con la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo tanto, no existe una violación de los derechos constitucionales. El derecho de defensa va a poder ser ejercido en cualquier momento por el señor Otto Fernando Pérez Molina.
tanto así que dentro del proceso se han decretado medidas cautelares sobre los bienes que son susceptibles o que son afectos a materia de extinción de dominio y que se atribuyen propiedad del señor Otto Fernando Pérez Molina o de empresas relacionadas con él, y al momento de que el juez contralor de la investigación ha otorgado las medidas correspondientes, se le ha notificado al señor Otto Fernando Pérez Molina y él tiene conocimiento pleno de los medios de convicción que han sustentado las medidas. Por lo tanto, no puede aducir que no ha tenido acceso a los medios de convicción y a la investigación que está sustentando el Ministerio Público. Aunado a esto, existe una carga dinámica de la prueba en materia de extinción de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está en mejores condiciones de probar es el mismo propietario. ¿Quién más que yo como propietario puedo saber qué bienes tengo, qué bienes poseo, bajo qué circunstancias los tengo y cómo puedo amparar la legitimidad de estos bienes, como también la licitud de su adquisición o de su origen? Por tal circunstancia, no puedo aducir que se violenta mi derecho de defensa ni el debido proceso argumentando de que no conozco la investigación, puesto que en materia de extinción de dominio serán afectos a aquellos bienes que sean atribuidos o de propiedad de la persona interesada, y quién más que él para saber cuáles son sus bienes, cuál es la propiedad de los mismos. Por tal circunstancia, no se puede aducir que ha existido una secretividad clandestina de la investigación que realiza el ente investigador, puesto que la información que se recibe, en primer lugar, se recibe bajo confidencia, con apego a las normas constitucionales, y bajo esa confidencia que es recibida se debe de conservar por el ente investigador. Aunado a esto, señores magistrados, es de hacer notar que esta confidencia el legislador la contempló en materia de extinción de dominio porque también protege a las personas que están siendo investigadas en esa materia, porque todos aquellos que tengan conocimiento de requerimientos o de información en materia de extinción de dominio deben de guardar la reserva del caso por la confidencialidad de la misma. Y entonces esto le garantiza a esa persona, ya sea individual o jurídica, a que no sea afecto a discriminación por circunstancias de la investigación en materia de extinción de dominio. ¿A qué me refiero a esta discriminación? Supongamos que una entidad es objeto de investigación en materia de extinción de dominio y no se guarda la reserva correspondiente, esta puede ser susceptible de agravios comerciales. Por ejemplo, el decir, no, yo no invierto con esta entidad porque está siendo investigada en materia de extinción de dominio. Yo no le arrendo a esta persona porque está siendo investigada en materia de extinción de dominio. Y si aún no existe una acción de extinción de dominio que vaya a sustentar a futuro una sentencia favorable de extinción de dominio, no es prudente poder emitir esta información porque afectaría a la sociedad y a la población. Por tal razón, el legislador contempló la reserva de la información en la etapa de investigación y es por ello que ésta se revela al momento de que un bien sea objeto de extinción de dominio a través del proceso correspondiente. Aunado a ello, también existe la circunstancia de que un bien puede ser objeto de extinción de dominio, mas sin embargo yo puedo poseer 10 bienes y de esos 10 solo uno. Entonces, ¿por qué voy a afectar los demás bienes? O pueden haber más personas que son inversionistas en empresas que sean de mi propiedad y que ellos no tienen por qué salir afectados en materia de extinción de dominio. Por tal razón, previendo estas circunstancias, el legislador contempló la reserva de la información en la etapa de investigación. Por tal circunstancias, es evidente que lo único que se pretende es que se examine el actuar jurisdiccional ordinario por parte de este alto órgano constitucional, lo cual no está permitido y lo cual es menester de rechazar. Ante tal circunstancias, es de notar que el derecho de defensa también lo podrá ejercer en el proceso correspondiente, en el cual podrá interponer lo que corresponda conforme a derecho y a la normativa aplicable en su momento. Por tal razón, señores magistrados, esta representación considera oportuno solicitar que se declare sin lugar el presente recurso de apelación y se pueda confirmar la sentencia dictada por la Corte Suprema
de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y esta pueda ser ejecutoriada únicamente. Gracias. Se concluye la presente audiencia.